Bueno, bienvenidos a todos. Ya estamos aquí otra vez. La semana pasada no pudimos por tiempos de todos, de los cuatro bosqueteros, pero bueno, hoy ya estamos. Y bueno, eso, estamos ya es el quinto capítulo. Nos encontramos, bueno, quinto directo, quinto capítulo, como queráis. Eh, de los bosqueteros ya. Entonces ahora Tony ya ha entrado. Voy a darle a aceptar. Y Jairito también. A ver, a ver que estén. Muy buenas, Tony, Raúl. ¿cómo estamos, Tony? Muy buenas a todos. Muy buenas, Jairo. Buenas, Buenas, Jairo. ¿qué pelo lleváis, no? Sí, 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 sí. de locos. De loco. Yo me lo he cortado hoy y nada. A ver si arreglamos un poquito Yo, la cosa. yo llevo un año sin ¿Un, cortármelo. un año, tío? Ya. Qué bueno. ¿Has contado, Raúl, un poquito de qué vamos a hablar hoy? Bueno, justamente estaba iniciando cuando habéis entrado, o sea que, bueno, sí. Básicamente lo que vamos a hablar un poco es sobre el tema de acolchados y cubiertas, bueno, sobre todo acolchar suelos, mulching, cubiertas vegetales, aquí entran muchas cosas, pero la cosa es cubrir el suelo. Podríamos generalizarlo en, vamos a hablar de De cubrir el cubrir. suelo. Vale. ¿Cómo? Y diferentes tipos de diferentes formas de hacerlo. Entonces, ¿empezamos ya o queréis esperar un poco a que la gente vaya entrando? Yo Pues creo no que, sé, que vamos a ir como- empezando un poquito, ¿no? Podemos empezar con la importancia que tiene cubrir el suelo, ¿no? Ahí quería entrar yo. Yo quería pedirte, Tony, ya sé que tú eres el que aquí nos controla a todos el No, no, hablar, no, tranquilo, pero, hombre. pero no, yo quería empezar diciendo, a ver, todos hemos hablado, siempre hablamos, yo creo que en las tres cuentas y Pepe también en la suya, hablamos de que es muy importante cubrir el suelo y que necesitamos tenerlo cubierto. Entonces, como ya muchas veces hemos explicado por qué hemos de cubrir el suelo, sus ventajas y todo, yo quería deciros, si os parece bien, hacer así de forma más dinámica, pues decir cada uno pues una importancia de cubrir el suelo. Me gusta, me gusta. Por ejemplo, evitamos la evapotranspiración del agua. Retenemos, o sea, permitimos que no se seque tan rápido el suelo. ¿Vale? ¿Tú, Jairo? control de adventicias al inicio del cultivo, si hablamos de una hortícola. Muy importante. También. Una, También con lo que ha dicho Tony, también podemos ligarlo a activación de la microbiología del suelo, gracias a esa humedad, a esa retención del agua. Mm, ¿Qué más? Sí. Bueno, podemos controlar, bueno, aparte del tema del agua, pues en épocas de verano, el sol, la irradiación del sol también, que no sea muy fuerte en el suelo, tanto en suelo, incluso yo diría que a veces en el cuello de las plantas. Depende de qué plantas, a lo mejor en el cuello es importante también. Depende del tipo de acolchado que emplees también, porque igual tú estás en un También. acolchado plástico negro y estás haciendo lo contrario. Estás Correcto, captando calor y estás provocando un problema. Y ahí estamos, por correcto. ejemplo, si hablamos de otros tipos de acolchado como una paja o un mulching vegetal, al final ahí también está el beneficio de la descomposición de la materia orgánica. Que la- Correcto. Claro. Claro, hay cubiertas que a la vez que estás cubriendo el suelo le estás añadiendo materia orgánica a ese suelo. Entonces, bueno, yo creo que Correcto. beneficios tiene muchos. Complicaciones, yo básicamente sería la gestión. Saber gestionarlas. Sí, yo creo que ahora Porque, podemos a ver los distintos tipos, veremos en cada uno pues los pros, las contras que tienen, ¿no? Y al final, como correcto. la gestión. Sí que no sé qué opináis, sobre todo Jairo, que está muy puesto en esto. Creo que a nivel de acolchado, sobre todo cuando nos metemos con uno vegetal, vamos a tener también un beneficio a nivel de fauna auxiliar del suelo principalmente. Claro, depende
lo que hablaba, depende del tipo de acolchado. Podemos hablar de muchos tipos de acolchado, pero siempre un acolchado vegetal te va a favorecer sobre todo fauna, más bien te va a favorecer tema de lombrices, posiblemente, porque se alimenten de esos restos vegetales. Te va a favorecer también algún descomponedor, tipo cochinilla de la humedad, tan temida y con una leyenda negra que no se merece para nada. Y otro tipo de posiblemente descomponedores del suelo. Y Pero también te va a ayudar que ese acolchado, si es vegetal o si es un acolchado degradable fácil, mm, que la fauna auxiliar haga sus pupas ahí. Si tú pones un acolchado plástico, vas a impedir que complete el ciclo, muy, el muy auxiliar en ese caso. punto ese. Y yo, por ejemplo, me fijo también que estos insectos descomponedores muchas veces sirven de presa para insectos depredadores. Por También. ejemplo, he visto aquí que están ahí comiendo los descomponedores, pero igual les da igual subir a la planta y comerse a alguna plaga, ¿sabes? Sí, sí, sí. Hombre, un acolchado vegetal te va a favorecer también muchos ácaros que hay en el suelo, que hacen un control de pupas de trip, por ejemplo. Yo que sé, muchísimo, sobre todo los alothrombium, esos ácaros que le llaman los ácaros del terciopelo, Sí. con un acolchado son muy fáciles de ver, incluso cuando hay algún resto orgánico también, están ahí. Yo, de hecho, creo que para favorecer la fauna auxiliar y tal, uno de los puntos creo que es importante el tema de la materia orgánica en descomposición. Sí, sin duda, Es sin duda, otro sin duda. más, otro ecosistema más. ¿Qué opina Y Raúl? no solo el hecho de, bueno, lo que has dicho, sino que, por ejemplo, es muy importante tener esa materia orgánica. ¿Por qué? Porque tú con un acolchado puedes favorecer la humedad, la retención de agua. Pero si no tienes materia orgánica, por ejemplo, los gusanos bola, hay gente que dice, es que se me comen las raíces de la planta, se me comen hojas. Se te comen porque no tienes materia orgánica en el suelo, O, porque no tiene comida. porque, o, No, o porque tienes un encharcamiento también muchas veces, Raúl? correcto, Los ataques correcto, también. Los ataques del bicho bola, que yo lo digo porque aquí en Almería hace años parecía que todo el mundo tenía, no, es que tengo un ataque de bicho bola. No, no, lo que tienes es una mala gestión de tu riego, porque un acolchado muchas veces, si tú lo humedeces demasiado, tampoco te interesa. Precisamente el acolchado lo tienes para tener un ahorro de agua, no para seguir regando como si no tuvieras ese acolchado. Entonces, muchas cosas, Totalmente. muchas veces el manejo de acolchado, tú lo has dicho antes, es cómo se maneja ese acolchado. Si tú cuando acolchas sabes que vas a tener más retención de agua. ¿Por qué vas a regar lo mismo que cuando no haces un acolchado? Pues al final Totalmente. generas también esos desequilibrios en manejo. No, no, totalmente. Raúl, si puedes, fija el comentario ese para que los que entren sepan un poco de qué vamos a estar Sí, hablando. ya, en teoría está fijado ya. Ah, sí. Ah, vale. Sí, está fijado, sale fijado, Tony, sale A fijado. mí, a mí no me sale. Vale, gracias. Pues ya te digo, nos falta hoy uno de los bosqueteros, ¿no? Lo vamos a Sí. echar de menos, a ver si consigue animar, si consigue unirse a mitad del directo. Bueno, llevamos unas semanas todos bastante complicadas de trabajo. Yo Sí. creo, yo ahora esta semana estoy respirando, ya acabo las plantaciones, me quedan solo 2 invernaderos por plantar, pero eso de poner. Ahora me toca pues mira, estoy acolchando ahora mismo, ¿vale? Estoy acolchando de 2 maneras. Estoy acolchando de la manera que estoy súper enamorado, soy un fan del papel, y estoy acolchando también con plástico. Entonces también os puedo hablar de los 2 manejos y tal. ¿Qué? Yo no voy a hablar mal del plástico, ¿vale? Porque yo no me gusta hablar mal de nada. A veces es lo que Hacer los toca. pros y los contras, no es hablar. Sí, sí, pero no voy a hablar mal. No voy a hablar mal del plástico porque no creo que mucha gente depende del acolchado plástico. Entonces no voy a hablar mal de él. Voy a hablar mal de la gestión de un acolchado plástico incorrecto. Es decir, si tú tienes un acolchado plástico como cuando yo lo uso y te dura 5 años y luego cuando tú lo retiras lo llevas a su planta de residuo, ahí estás gestionando bien. Lo que no puedes hacer es coger la primera cuneta que ves cuando quito el acolchado, la tiro aquí en el monte. Entonces, Pero no voy a bueno, hablar mal, Eh, pero sí que voy a dar caña en ese sentido, que hay que gestionar los residuos correctamente. Vamos a hablar eso es, del plástico, al final bueno, es el más común, ¿no? ¿Cómo lo veis por Sí, ahí? ¿Tú ves el más común? sí. ¿Zona Raúl también es el que más ves? por la zona, sí, sí, sí. Yo es lo que más veo, sobre todo zona maresma, que es zona Sí. de fresa mucho. La fresa es plástico puro y duro. O sea, Pues por puro y aquí, duro. nada de la hortaliza, ahora están a tope con el melón y demás, se pone mucho plástico.
Y lo que dice Jairo de la gestión del plástico una vez terminado el cultivo es muy importante, porque obviamente no tiene el mismo impacto que lo guardes y lo utilices durante 5 años que después de cada campaña se labre, porque es que yo lo he visto labrando y tengo vídeos y vamos, lo encuentro todos los años. Bueno, pero esto es lo mismo, lo podríamos equiparar a las cintas de riego de gotero, Lo las mismo. de plástico. Yo la que tengo es de plástico, la tengo debajo del acolchado y parecen nuevas. Ni las he tocado aún. Y llevo un año. A ver, hay plástico, mal llamado plástico biodegradable, que se suele hacer creo que con fécula de patata, ¿vale? Pero también quiero hacer un apunte, ¿eh? Yo he usado ese plástico y tarda años en descomponerse, ¿eh? No se descompone al año. Eso quiero apuntarlo porque muchas veces mucha gente dice, voy a comprar un plástico eco o un plástico biodegradable. Biodegradable es todo en esta vida. Yo echo una pila al monte y en 2000 años igual se biodegrada, o un Claro, cigarro y tal. Todo es biodegradable, no, porque la naturaleza siempre, la naturaleza está por encima nuestra y siempre va se va a acabar degradando al final. Es un residuo que se degrada, pero claro, coño, en X años. El plástico sí que es verdad que hay que tramitarlo, pues tienes que, cuando lo retiras, tienes que llevarlo a un centro especializado y demás. Ojalá haya investigación, que ya soy en cosas de bacterias y tal, que ojalá eso fuera para adelante. van a descomponer el plástico, yo también lo he visto. Ojalá salga para adelante. Yo sé que hay investigaciones por ahí, está todo, hay muy poca información, pero bueno, ojalá al final tendremos que ir a eso no por solo el plástico del acolchado, sino por el resto de plástico que usamos. Totalmente. Pero bueno, solo hacer ese apunte, que el plástico biodegradable también tarda años en degradarse, que es lo que dice igual Raúl. Igual ves gente pasando el tractor o enterrándolo y es un plástico biodegradable, lo pueden hacer, pero a mí no me gusta, sinceramente. Y luego el tema que, no me gusta. Claro, ¿no? Parece que la mayoría de agricultores no pueden acceder a él económicamente. ¿El qué? El tema del plástico. El biodegradable. Bueno, el biodegradable es un poco más caro. Al final hay subvenciones, ¿sabes? También hay ayudas y tal. Pero bueno, yo sí que es verdad que el plástico es la opción más barata. Más barata porque tiene un coste que te puede... Si tú al plástico lo aprovechas 3, 4 años, pues la amortización la tienes ahí. Yo el papel, por ejemplo, que uso, lo pico con el cultivo. Por lo tanto, tiene el uso de una campaña, ¿vale? Sí que es verdad que luego tiene otros costes que el plástico tiene y que el papel no lo tiene. Yo lo aporto al suelo, el plástico tienes que retirarlo, tienes que moverlo de un año para otro, tienes que grapearlo, tiene un coste de mano de obra que el papel yo lo tiro y ahí lo dejo. Hago 2 o 3 actividades para manejarlo y no tiene más coste de mano de obra. Y Jairo, ¿has comprobado cuánto tarda en la descomposición ese cartón? Ese papel, perdón. El papel. Mira, Raúl, yo a mí el papel en cuestión de 13 meses me desaparece por completo. Estamos hablando de un ciclo de un pimiento, por ejemplo, en invernadero en Almería, de entre 7, 8, yo tengo ciclos de 10 meses de pimiento, casi 10 meses, ¿vale? Cuando llega el final del ciclo, ese papel está comido por las lombrices, comido por el bicho bola, está bastante machacado. Yo luego cuando paso la picadora a la mata para cortar al suelo, también pico el papel, es decir, lo hago más pequeñito, más pequeñito. Cuando inicio cultivo se suelen ver restos de papel, trozos pequeños de unos 5 o 10 centímetros, pero luego cuando empiezas a meter humedad y demás, eso se va degradando, se va descomponiendo y al cabo de 13, 14 meses yo creo que ya no ves absolutamente nada. Muy raro, puedes ver algún trozo grande que no se haya picado, pero al final, vamos, es un método de captar carbono, por ejemplo. Es una gran a nivel industrial de que no vas a poder añadir otro acolchado orgánico, el único orgánico rentable por la comodidad del manejo y demás, yo creo que es el plástico. Y a nivel de descomponer no tengáis ninguna duda, puede tardar 13 meses, puede tardar 9, pero se acaba descomponiendo 100%, porque yo, por ejemplo, he hecho restos de papel a mi compostera y los descomponen nada. Las lombrices, como tú bien dices, se lo comen también. Entonces, el sostenibilidad, el papel es una gran opción. Explícale si quieres, Jairo, qué tipo de papel es. Yo sé que es como el papel craft. Mira, es un papel craft, sí, es un papel crudo que se llama, es igual que el que usamos para envolver paquetes, por ejemplo. Se usa para la paquetería, ¿vale? Este tipo de papel, pues es un papel, pues eso, muy fino, muy finito,
que al final se descompone, es que se descompone muy, muy fácilmente. Sí que es verdad que yo, las bobinas, pues ya en función de, yo te estoy hablando siempre desde el enfoque de invernaderos, ¿vale? Yo, en un huerto pequeño, si no tienes acceso a ese papel, pon cartón, cartón cortado, tampoco pongas el cartón gordo, que eso te tardará más en descomponer y tal, pero sí que hay otros medios de usar cartón, que al final es lo mismo, es como, yo lo que pasa es que el papel es fino, el cartón es más gruesillo y tal, pero bueno, también puedes usar cartón para un huerto. Pero en agricultura sí que es verdad que tener bobinas de papel, yo voy cortando en función de la distancia que quiera cubrir, porque al final el papel, la función para mí, la que tiene es la siguiente: controlar las adventicias e inicio de cultivo. No tiene otra función. Yo cuando el cultivo lo tengo ya un poquitillo más avanzado, lo que hago es dejar las adventicias. Entonces, yo cuando el cultivo me está grande, ya no me compiten las adventicias con el cultivo. Entonces, el papel es una medida cojonuda. El plástico no me va a dejar salir nada. ¿Entendéis? Porque no se va a romper. El plástico va a estar ahí haciendo una barrera física para que no le va a llegar luz a las semillas que tengas y las adventicias no van a germinar. Y, pero todos los cultivos que hacéis, ¿lo hacéis desde semilla o o lo No, hacéis en yo hago plantel? plantel, yo hago plantel. El papel nosotros lo troquelamos, es decir, lo troquelo a línea de siembra y luego cuando yo echo el papel ya tengo donde va la planta plantada. Tiene inconveniente, perdón, a la hora de iniciar el cultivo porque tú dejas el riego en un sitio fijo. Con el plástico mueves la manguera de riego, entonces ayudas también a que el bulbo de raíz se haga más grande. En cambio, en el papel la dejas en ese sitio y ese sitio va a ser la raíz. Pero bueno, sí que es verdad que tampoco es una cosa que me importe mucho porque al final la planta, yo tengo un suelo muy, por así decirlo, un suelo muy vivo, ¿sabéis? Que al final el agua se me reparte bien. Tengo muchos microporos. Si yo tuviera un suelo muy pesado, muy arcilloso, posiblemente el tener la manguera siempre en el mismo sitio me podría dar un problema. No sé si me explico. Disculpa mi Joder, ignorancia. no. En el plástico puedes mover la manguera, porque para el que no lo sepa, estás alejando la manguera de la planta para que estimular las raíces. ¿Por qué en el Claro, yo, que puedes hacerlo y en el papel no? pues porque en el plástico lo que hago es pongo una línea de plástico y luego pongo otra que la solapo grapeando. Es decir, dejo un momento determinado la línea descubierta. El plástico lo tengo cerrado, por así decirlo, y cuando ya tengo la planta en unas condiciones que me empieza a salir hierba pequeñita, que no me entra en competencia, lo estiro. ¿Vale? Bueno, ¡Pepe! Vamos a Pepe, ha llegado al final. Ahora que no veía. Chicos, perdonad que llegue tan no te tarde. Llegado, ha llegado. dicen que más vale Imposible, digo, más vale tarde que nunca. Ha llegado, que es lo importante. nada, te ponemos Bueno, a... ¿qué tal? ¿Cómo vais? Estábamos hablando Bien. de los beneficios del acolchado y ahora estamos con el del papel que utiliza Jairo, comparándolo un poco con el plástico. Por allí, por tu zona, ¿qué acolchado se utiliza? ¿Papel o plástico? Bueno, nosotros en el olivar lo que usamos sobre todo son acolchados naturales, como entenderéis. Imaginaros para acolchar con plástico o papel, estaría. Entonces se usa mucho la hoja de olivo. He visto que se está usando mucho la paja ahora y con muy buenos resultados. Y sobre todo el picado de la madera es lo que usamos Claro. como acolchado. Qué bueno. Pues si quieres, ahora luego vamos un poquito a por eso, pero si os parece, terminamos un poco con los beneficios inconvenientes del papel y del plástico, ya que estamos con ellos. Vale. Entonces, Sí, del papel que hemos dicho, por un lado, beneficios que se descompone. Por otro lado, descomposición. evita las malas hierbas al inicio del cultivo. Y Jairo añade otro segundo beneficio que a mí me ha parecido muy interesante, que es que aparecen malas hierbas, que no son malas, obviamente, pero, Adventicias. perdón, Una vez que se descompone, supongo. y eso te Sí. va a ayudar luego a Mira, añadir más material Mira, orgánico, yo os voy a, a un auxiliar. yo os voy a decir el manejo de un invernadero desde el inicio, ¿vale? Con el tema de fauna auxiliar, de control biológico, que es lo que yo un poco controlo. Tú al principio de cultivo, tú no empiezas a hacer sueltas de bichos hasta que tienes floración en el pimiento, ¿vale? ¿Vale? Si tú pones un acolchado plástico, tú tienes que reforzar mucho los perímetros, tal, no sé qué. Con el papel, como
según va creciendo el cultivo, se va biodegradando él por sí solo, te van apareciendo otro tipo de plantas que tienen floración que también atraen fauna auxiliar. Entonces, esa ventaja la tiene el papel. Luego el papel, la otra ventaja es que las pupas de los auxiliares pueden hacerlo sobre el Claro. papel, ¿vale? No se mueren. En un plástico, el problema es que una pupa de cualquier insecto, por temperatura, el plástico negro capta calor. Entonces, al final, esa pupa al final se va, por así decirlo, se va a cocer, por decirlo que me entienda todo el mundo. Claro, si pierdes esa condición también. El papel se va degradando, va haciendo su ciclo. Un papel perfecto te puede durar 6, 7 meses, pero luego se va descomponiendo hasta que vas acabando el cultivo. Entonces, en ese sentido, luego no tiene coste de mano de obra como el plástico que te hablaba. Mueves la manguera, grapeas. Grapear a mí son Pero un pastón, ¿eh? eso es por el manejo que tú llevas del plástico, que coges un plástico con otro, con la planta en medio. Por ejemplo, por Claro, aquí, claro, Raúl y demás, claro, ponen el plástico y hacen los agujeros para las plantas. Igual, por aquí. Correcto. Sí. Entonces es distinto, Jairo, al final. claro, no, pero Jairo yo el papel, es un yo el artista. papel hago el agujero y pongo la planta. El plástico no hago agujero, ¿me entiendes? Por eso tengo que solaparlo. Es manejo. Es lo que te digo, eso es en tu manejo del plástico. La mayoría de gente que utiliza plásticos sí que hace agujeros para poner el plantón. Depende. Jairo, por aquí Yo preguntan no he si visto- tienes experiencia con el plástico biodegradable y si tienes, que cuentes un poco. No, que el plástico biodegradable lo he usado y sí, está muy guay, pero luego cuando cambias de cultivo ves trozos de plástico que tardan 5 años en descomponerse, 5 o 6 años en descomponerse. Entonces, al final, la imagen que das, yo como finca biodinámica, no es la que me gustaría dar. Yo prefiero el plástico a veces retirado y tal. Y aparte, el plástico biodegradable ahora mismo en Demeter no está autorizado, está prohibido. Te dejan usar plástico que no es biodegradable, pero en la certificación no lo puedes usar. Esta es la principal diferencia que hay ahora mismo. Jopeta. Yo, hombre, entre elegir cartón o plástico, me quedo con el cartón, ¿eh? Siempre. Lo primero, lo que dice Jairo, además, no solo sirve para que insectos beneficiosos pongan sus puestas, sino que a algunas que le atrae el cartón. A la crisopa le encanta el cartón, por ejemplo. Qué bueno. Entonces, Los lombrices. claro, nosotros usamos el cartón sobre todo en la entrada de la caravana, pero precisamente para evitar que salgan hierbas adventicias. Ponemos láminas de cartón y encima del cartón grava. Y al final, pues hay una descomposición del cartón, porque el cartón antes o después se va a descomponer. Sí, sí, total. Y deja una tierra muy buena, ¿eh? Una vez que se descompone, una tierra bastante mullida. En los El huertos plástico, pues más, mucha gente, según tengo entendido, también usa el cartón para que no salgan las hierbas. claro. El cartón, al fin y al cabo, es un refrigerante, no, un aislante, perdón, un aislante muy bueno. Y nos va a evitar, aparte de los beneficios que nos va a traer, nos va a evitar, pues no sé, desinfectaciones del suelo. Que fijaros que antes desinfectar el suelo con un trozo de plástico era como una solución, y a día de hoy no es tan claro que desinfectar el suelo como tal sea beneficioso, sino todo lo contrario, ¿no? Atraer diferentes tipos de hongos, diferentes tipos de Y matan los bacterias, de virus, que unos compitan con otros, ¿eh? Cuando Correcto. ponemos un plástico eliminamos todo, lo bueno y lo malo. Correcto. Entonces, Eso a mí, bueno, quería contestar a eso. A mí eso, el otro día coseché las primeras patatas y cuando las coseché, bueno, las pasé por un grupo y eso, y uno me dijo, vigila que tienes creo que era una bacteria o no sé qué. Y yo le dije, bueno, pues vale, pero debo tener por ahí hongos y bacterias autóctonas del suelo que ya se ayudarán entre ellas. Sí, buscas el equilibrio al tener buenos, pero Exacto. también malos y no tener al final grandes problemas en el suelo. Doy mi claro, opinión. Jairo. Doy mi opinión. Sí, claro. Mira, a ver, hay una cosa que se llama la biosolarización, ¿vale?
que es mucho más respetuosa que la solidización. El problema de las solidizaciones con el plástico es que es como todo, queremos cargarnos las cosas, pero eso llevaba inyección, ¿sabéis lo que os digo? Eso no va solo pones un plástico y desinfectas. Mira, yo hago biosolarizaciones a veces, ¿eh? Tengo que pedir autorización y una tal. ¿Sabes dónde las hago? Donde tengo un problema de pitium gravísimo, donde tengo un problema de un hongo brutal, que no he encontrado otras alternativas para solucionar ese problema. Pero, ¿sabéis? Es imposible, muy difícil, que una biosolarización funcione, que es lo que ha dicho Pepe. Muchas veces pensamos que es la panacea y al final lo que se hacen esas biosolarizaciones es bajar el patógeno, por así decirlo, pero sin cargarte todo lo que hay en el suelo. El problema es cuando tú haces una biosolarización y le aplicas bromuro de metilo, como se hacía, Pepe lo conoce seguro, el bromuro de metilo, seguro. Bueno, Que ahí no te podías la hacer. escuela me suena, Pero esas era un desinfecciones gas, que ¿no? metían Pepe, que metían debajo del plástico en riego, se hacía al aire libre también. Al final de una solarización lo que es, incide a temperatura sobre el plástico, que se aumenta la temperatura, y es lo mismo que cuando cogemos un compós, lo calentamos y quitamos los organismos malos. Evidentemente, Claro. matamos lo bueno también, matamos lo bueno. Pero claro, las solarizaciones, hay un concepto que es la biosolarización, que no se toca mucho, se debería tocar más, que para mí no me parece perjudicial, o un abono verde, hacer un abono verde y luego aplicar un plástico, por ejemplo. Eso iba a decir Con la yo, que plástica, ¿no? Se hace un abono exacto. gracias y luego se biosolariza con los restos de cultivo. Eso es. Por ejemplo, Entonces, la más, ahí no... Sí, no, iba a decir que la más común es la mostaza blanca, la sinapsis alba, es de las mejores para hacer eso. Jairo es un experto haciendo abonos verdes de mostaza. Bueno, si me dejaran hacía, vamos, ponía hasta el monte de abono verde. Es que además es una planta muy chula y que es muy agradecida, crece muy rápido, la tía, o sea, crece brutal. Eso es, Mira, para extraer nutrientes de las capas más bajas, es una puta máquina. Eso tiene una potencia de absorción. Yo, mira, donde he hecho el abono verde que me ha llegado en emparrillado, tengo la nave de pimientos, tengo las hojas, tío, que están, pero es que es exagerado, exagerado. Y no le he metido ni estiércol este año. ¿Qué es? Que coño, que lo que había abajo lo he subido para arriba, simplemente con un abono verde. No he tenido que hacer ninguna cosa rara. Un abono verde, se acabó. Naturaleza y aprovechar los recursos que tenemos. Bueno, sí, Pepe, ¿qué ibas a decir? no, que he visto un comentario, preguntaban por ahí que qué opinabais del acolchado con pinocha. Yo Que se acidificaba realmente, que sí. Pues Y yo personalmente, Sí, personalmente, porque yo hago mucho acolchado, sobre todo en los caminos, ¿no? Porque al final es lo que os digo, ¿no? Es imposible acolchar ciertas hectáreas de olivar, tanta magnitud, nada más que en estar esparciendo hoja, paja, restos vegetales, cartón o plástico, imaginaros. Pero sí que es cierto que procuro tener acolchado siempre en los caminos, ¿sabes? Para evitar rodadas, para evitar arroyos nuevos y demás. Y en ese acolchado uso lo que puedo. Si tengo hoja, hoja, si tengo paja, paja, y muchas veces he usado restos de poda de pino. Pese a que acidifica el suelo, y no es ninguna leyenda, realmente lo acidifica. ¿Qué ocurre? Que como hemos hablado otras veces, a veces acidificar el suelo nos puede ser beneficioso. Correcto. Entonces, no hay que tener miedo a usar una materia en concreto para un acolchado, pero sí que es cierto que a lo mejor no hay que abusar, ¿no? Posiblemente pase con todo, con el plástico, con el cartón, con la lana. Si todos los años usamos el mismo acolchado, posiblemente, pues bueno, pues en el caso de pino acidificará, en caso de plástico, pues tendremos restos de plástico de por vida, y en caso de cartón, pues quizás, no sé, tenga algún inconveniente. Viendo con lo del pino, yo cuando la he utilizado con las hortalizas no he visto ningún inconveniente. Al final actúa como un acolchado normal y es lo que decís, o sea, la mayoría de los suelos en España son más bien básicos que ácidos, entonces un poquito de ácido no le... En tu suelo alicantino, que hay una cantidad de calcio bloqueado brutal, posiblemente acidificar el suelo con pinocha te venga bien. Ahora, claro. a Galicia no te pongas a poner restos de pino para colchar un huerto en Galicia, por ejemplo. Un poquito, como dice Pepe, un año Sí, pino, otro año otra. pero sabiendo lo que tiene. Yo, por ejemplo, si tengo un suelo con una materia orgánica altísima, igual los propios restos vegetales aportados como tal, no me hace falta meter pinocha de pino, que muchas veces nos vamos a buscar materiales y al lado tenemos la solución, ¿sabes? Qué bueno.
Bueno, yo creo que material al final todos buscamos el más cercano, ¿no? El más Eso fácil. es. La idea. Entonces, si eres una zona de pinar y tienes la suerte de recoger picado del pino, pues ¿por qué no? Yo, Mejor que nada. Claro, Ahora, abusar un año con otro, un año con otro y hacer un acolchado demasiado grueso, porque luego en el acolchado hay que tener en cuenta el tiempo de descomposición, porque para que sea un buen acolchado, la descomposición de ese acolchado también es importante. No nos interesa un acolchado que perdure en el tiempo, sino que tenga otra función más, acolchar y aparte ser parte del terreno que se forme materia orgánica con él, ¿vale? mm, Y ahora total. voy después a hablar, voy a dejar a Jairo que hable y después voy a poner un caso que ocurre mucho y que ha llegado a... Bueno, ahora os cuento, venga Jairo, cuéntanos No, no, que... Jairo, no, perdón, Raúl, yo que estoy estás no, hablando. escuchando, yo estoy escuchando, yo estoy escuchando. yo quería No era decir que Raúl el que... hablando de esto de la pinocha, a mí me gustó cuando fui a ver a Tony, que Tony, tú aprovechas todo lo de la casa de tu tía, que eso está muy bien. O sea, los restos de que eran las palmeras y qué Sí, más. toca palmera, tocan eucaliptos, tocan los árboles que hayan. Al final yo, pues como dice Pepe, con todo el tema del acolchado, igual que el tema del compost, que lo hemos hablado Raúl y yo muchas veces, parece que no tiene mucho sentido irnos a recoger a miles de kilómetros. Parece que lo lógico es intentar Claro. usar lo que tengo cerca. ¿Tengo restos de hoja? Pues no me caliento la cabeza. Sí que obviamente, como dice Pepe, yo creo que en la variedad está muchas veces. Claro, Por supuesto. Pues total. muy interesante, vamos a ver estos acolchados orgánicos, ¿no? Hemos estado viendo el papel, hemos estado viendo el plástico. De acolchados orgánicos hay muchos tipos. Vamos a ir viendo, hemos hablado de las hojas y luego Pepe también ha comentado antes el triturado De la poda. madera, ¿no? Al final es un acolchado cada vez más común en los cultivos leñosos, ya sea el olivar, ya sea almendro, ya sea cítricos. Y es Claro, pero carbono directo para el suelo. fijaros el ejemplo que os quería poner, porque aquí en la zona de Úbeda, sobre todo, la gente no es tan partidaria. Ahora, últimamente sí, pero no era tan partidaria de aportar el picado de madera y echar hoja de olivo y demás. La hoja de olivo, como cualquier otro material, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la procedencia. Porque claro, si vamos a llenar un olivar de hoja de olivo, pero viene contaminada de un hongo o de un contaminante químico, Sí, pues lo podemos ver reflejado en los árboles. Y luego ocurre mucho que precisamente en la descomposición de todo ese picado, de esa materia que hemos dejado de restos de poda y tal, interviene mucho el nitrógeno. Tanto el nitrógeno que hay en el suelo como el que tenemos en el propio entorno. Y también se puede ver reflejado en los árboles. Entonces, yo he llegado a escuchar gente, opiniones, no consejos. No, hombre, no dejes restos de poda porque los restos de poda amarillean los árboles. O sea, ¿qué ocurre? Si ese proceso de descomposición es lento en el tiempo, esa demanda de nitrógeno va a ser tanta que en el árbol se va a notar. Cuando la descomposición está acelerada, hay mucha menos demanda de nitrógeno. Entonces, aunque el árbol, en un indicio, parezca que se está viniendo abajo, cuando esa materia esté formada, lo va a recuperar. Total. totalmente. Yo creo que lo que pasa a veces con estos acolchados de madera es que, como dice Raúl, son muy carbonosos. Entonces, a la hora de descomponerse, van a necesitar cierto nitrógeno. Si tú, como Claro. sistema Pepe, lo aportas con los animales, no tienes problema. Pero en un ecosistema en el que solo hay ese carbono, si te pasas de grande, yo creo que sí que puede llegar a hacer cierta captura de nitrógeno. ¿Qué opináis? La, Claro, la, claro. la mejor aportación entonces es hacerlo en invierno y no entonces has de vigilar la época, Muy bueno. porque lo que hablan, sobre todo en esto los franceses tienen bastante experiencia, saben bastante, que es sobre todo con huerta, el huerto de suelos vivos. Y muchos han hecho aportaciones, pero a lo bestia de triturado de poda, que ellos le llaman BRF, y ellos lo que dicen es que en la mejor época para hacer estas aportaciones de carbono tan fuerte es en invierno. ¿Por qué? Porque es cuando tienes la microbiología parada y no tienes y esta materia no necesita tanto del nitrógeno para descomponerse. En cambio, si tú cuando tienes la microbiología activa y todo el suelo activo, todo vivo, esta madera te va a chupar todo el nitrógeno que tengas en el suelo y te vas a quedar sin nitrógeno, que es lo que se le llama hambre de nitrógeno.
Entonces, yo siempre digo que con las cubiertas, evidentemente, has de mirar primero la cantidad de carbono y de nitrógeno que tenga esta cubierta, pero yo siempre soy partidario de hacerla, estas cubiertas orgánicas, de hacerlas en lo máximo que puedas en invierno antes de que empiece este inicio de actividad tan fuerte de la microbiología. ¿Qué opinas, Jairo? No, yo opino totalmente de acuerdo. De hecho, la lógica es que podes en invierno, cuando esté en temporada vegetativa, y aportes ese picado en invierno. Es decir, podo pico, para intentar esos restos vegetales incorporarlos más rápido al suelo. Sí es cierto que con un aporte animal, Pepe tiene una maravilla, que tiene allí sus burricas y tiene sus animales, pues al final, ¿qué os digo? Eso se compensa. Sí que es verdad, lo dice Pepe, eso es tal cual. Mucha gente, es que la paja me pone las matas de pimiento amarillas o me pone no sé qué. No, es el manejo. Al final es el manejo. Si te la juegas a eso, pues claro que al final es la relación carbono-nitrógeno. Evidentemente, el carbono lo vas a tener por los cielos y te va a captar nitrógeno para que se equilibre un poquitillo esa relación. Entonces, yo creo que lo que habéis hablado tanto Pepe como Raúl, totalmente de acuerdo y no tengo mucho más que aportar. Que cuando puedas piques y ya está. No tardes en picar 3 meses. Yo creo que eso también es bastante importante, porque si lo podas recién picado, va a tener mucha más humedad, van a haber muchas más partes verdes, por ejemplo, la hoja del olivo, o yo estoy pensando por aquí, por mi zona, los cítricos muchas veces se podan y no son tan leñosos, hay muchas partes verdes. Esa parte verde tiene más porcentaje de nitrógeno. Si lo cortas y lo picas, vas a poder aportar ese nitrógeno antes que si lo dejas, como bien dice Jairo, secar, que se va a evaporar ese nitrógeno y se va a quedar prácticamente. Y como lo dejes secar, se te van a meter taladros, se te van a meter escarabajo, luego te van a ir a las partes verdes. Aparte, si lo dejas secar, cuando vayas a picarlo, si lo haces con una trituradora, vas a tardar el doble, porque vas a tardar el doble, va a estar duro y no se va a picar igual que cuando está algo más elástico. Al final es madera. La madera viva está más elástica siempre que una madera que deja secar. Totalmente. No, pero fijaros, fijaros, porque estáis dando los factores perfectos. Pero, por ejemplo, en olivar ocurre una cosa. En primer lugar, la poda ciertamente se hace en invierno, pero se hace en invierno a finales ya de invierno, llegando casi el brote de la yema. Se suele podar en febrero o marzo. Otra cosa que ocurre es que la madera de olivo es al contrario, no es como pensáis. No, cuanto más verde, más difícil es de picar. Entonces, la gente prefiere esperar a que esté más bien seca para que quede bien picado. Y una cosa más es precisamente la entrada de taladros, ¿no? De barrenillos. A nosotros nos interesa que haya esa entrada de barrenillos y una vez que está dentro, picar. Porque ahí hay mucho control de esa planta. ¿Qué ocurre? Como no estamos en los factores de frío, de humedad y que todos los microorganismos estén dormidos, el proceso se nos va a ralentizar. ¿Cómo lo podemos acelerar? Uno, los animales. O sea, las burras son geniales porque no solo aportan estiércol, sino que además envuelven con las pezuñas. Pero si no tenemos animales, fumigaciones con estiércol líquido por encima de esa capa de picado, viene muy bien. Viene muy bien. Y sobre todo está claro antes de podar, por ejemplo. ¿Cómo? Perdona, Tony. Si tú haces, por ejemplo, aportaciones de estiércol a tu cultivo, claro, aplicarlo justo antes de podar y triturar para que así se embolique todo un poco, ¿no? Yo siempre hablo del sándwich. El sándwich es el estiércol sólido, la base principal, porque el ganado está todo el año. Encima de ese estiércol sólido va el picado y sobre el picado va el estiércol líquido. Me gusta echarlo líquido. En el caso nuestro, yo cojo la cuba y le abro el grifo de abajo y voy echando un buen chorro de estiércol líquido, normalmente de las lombrices o de las cabras, y funciona bastante bien. Más que nada el secreto es acelerar el proceso de descomposición todo lo que podamos. Porque una vez que esté descompuesto va a quedar también un acolchado, aunque parezca que no, pero un acolchado ya más de tierra para los restos vegetales en general. Sí, Jairo, perdón. No, digo, Pepe, te pregunto, y tiene un efecto fungicida también el echar esa urea o ese estiércol líquido encima de la madera, ¿no? Entiendo también. Claro, pero tiene un efecto fungicida de manera indirecta, precisamente porque acidifica. El estiércol lleva un pH ácido, entonces va a acidificar y ese ácido es gustoso para algunos hongos y digamos es incómodo para otros. Yo uso mucho, a mí no me
yo no le tengo miedo a acidificar el suelo, entre comillas, ¿no? Si abusamos, pues la hemos cagado. Pero sí que uso mucho el cambiar el hábitat, el acidificar el hábitat para evitar sobre todo el repilo. Y me gusta porque hay maneras indirectas, pues la aportación de leche, la leche tiene un pH ácido y el estiércol igual. Entonces, podemos estar usando un fungicida de manera natural, haciendo aportaciones con leche e incluso haciendo aportaciones con estiércol. Se ha demostrado que terrenos donde hay bioganadería, donde hay estiércol o donde hay aportaciones de estiércol, la presencia de hongos dañinos es mucho menor, bastante menor. Qué bueno. Pues creo que hemos tocado un poco, ¿no? Todos los temas del triturado este. Y sí que me gustaría remarcar que supongo que estaréis de acuerdo conmigo, ya que Pepe ha comentado que cada vez lo hace más gente. Jairo también lo sabe, que en nuestra zona aquí de la Vega Baja cada vez también se va haciendo más. O sea, es una cosa que hace 10 años prácticamente no lo hacían y cada vez que cuando hablas con ellos, en general, yo digo a línea general, ya no metiéndonos en estas particularidades, la gente está contenta, la gente está viendo que se le acumula y va creciendo el suelo simplemente por triturar y no quemar. Claro, es que quemar no es tan bueno como creemos, ¿eh? Porque cuando quemamos siempre pensamos en que estamos haciendo aportaciones de fósforo, ¿no? Si lo pensamos bien, una cerilla, un trocito de carbón. Y sí, no digo que no, algo hay, de un poco de azufre, un poquito de fósforo. Pero sirve un poco para acolchar, dejar el suelo un poco más esponjoso, digamos, ¿no? Sirve como repelente para caracoles, la ceniza. Pero yo, donde hago una quema, en 2 años no sale hierba, porque todo ese calor, por un lado, va a matar muchos microorganismos y luego va a quemar mucha simiente. No, Yo entre quemar y picar, por supuesto. Picar siempre. Picar y tener en cuenta acelerar el proceso de descomposición de ese picado, no decir, ala, voy a picar, mucha gente va contenta, hereda un olivar o empieza a trabajar en un olivar, porque aquí en el olivar es mucho más fácil quemar que picar. Se ponen una horca delante del tractor, se empuja todo el cordón a la linde y encima se quema fuera del campo. O sea, ya de por sí la quema aporta poco, pero es que encima se hace fuera de la parcela, con lo cual en la parcela no aporta nada. Yeah. Y claro, es mucho más económico, más rápido. Pero entre eso y picar, mucho mejor picar. O sea, siempre. más que nada por lo que vamos a dejar al suelo. Antes de que sigamos, bueno, que hay 2 preguntas y ya que estamos, pues primero Huerto del Ermitano, sí, pregunta qué os parece usar bacterias ácido-lácticos. Buenísimo. Yo la uso mucho. Yo la uso continuamente. Mucho, vamos. Al final es que nosotros no pensamos ya en nutrientes, nosotros siempre pensamos en bacterias y microorganismos, directamente nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, zinc, todo eso, como que no hemos olvidado de eso. Y son las propias bacterias, todo en sí. Es que como hay un mundo tan grande en ese pequeño mundo, pues todo contribuye y las bacterias al final son las que nos van a traer lo que necesita, lo que demande nuestras plantas, si es que no hay más. Esa es la visión, Pepe. Yo creo que está cambiando y ya no es vamos a alimentar a las plantas. No, vamos a alimentar a los microorganismos que van a alimentar a las plantas. Y yo creo que estás Claro, que hagan su trabajo. Claro. Es que en el suelo... Así que yo, vamos, lo recomiendo 100%, ¿eh? En el suelo hay de todo ya, solo hay que ponerlo en funcionamiento. Al final, los que ponen en funcionamiento el suelo son las bacterias, los microorganismos, pues los hongos que hay en el suelo también, que ponen en funcionamiento muchas veces, pues coño, las micorrizas te ayudan a aportar nutrientes que por sí solo una planta no puede, por ejemplo, y es un hongo. Al final, lo que hay que tener es favorecerse a mí. Yo siempre digo, mira, yo no creo en el NPK. Hace mucho tiempo que no creo en el NPK. Yo creo en suelos ricos en materia orgánica, en suelos que tengan una estructura correcta y siempre te van a dar mucho mejor resultado que irte a echar 4 granos, que la planta ni lo va a asimilar, posiblemente se pierdan por lixiviación, y en cambio cuando tú tienes un suelo vivo, vas a tener a la disposición de la planta mucho más nutrientes de lo que nos pensamos. El suelo es infinito. Una analítica del suelo, ¿cuántos microorganismos te puede presentar? Miles de microorganismos que no conocemos. Los nutrientes están. Temas de bloqueos. Los microorganismos son los que tenemos que favorecer. totalmente. Y la otra duda
La otra era que qué opinábamos sobre el biochar, hacer biochar con estos restos de poda. Me Ya, río ya, porque ya te iba a decir, Antonio es Tony, un que en friki. esto contestes tú un poco que también Sí, has hecho biochar. Yo la verdad es que varias veces soy muy fan del biochar y me imagino estar como el de Pedro, de cuando de ir transportando algún para poder usar y utilizar la estructura para el problema del biochar es que habría luego que incorporarlo de alguna forma para producirlo y también hacer lo que hemos hablado de captura de nutrientes. yo sé que Tony es un fan del biochar. Pero fijaros, tanto con la leche como el biochar ocurren dos factores importantes. La leche es importantísimo, las bacterias lácteas. Importantísimo dosis y proporciones. O sea, no es cuestión de voy a echar aquí leche por echar. Hay que tener muy en cuenta la dosis porque un exceso de esas bacterias puede traer un desequilibrio. Lo más importante es guardar el equilibrio. En la leche, por ejemplo, la proporción siempre es 1:10, por cada 10 litros de agua, 1 de leche. Por ahí ronda la dosis. Y en cuanto al biochar, yo siempre lo digo, muy importante saber hacerlo y que queden realmente trozos de carbono, que quede trozos de materia que no ha terminado de quemarse por Claro, claro. completo. Porque la ceniza como tal no es biochar. O sea, el biochar son los trozos de carbón, ¿no? Y claro, y para eso hay que saber hacerlo, que quemar y mojar, ¿no, Tony? Yo la verdad que no lo hago, el Que biochar. al final es quemar en baja concentración de oxígeno, entonces, como tú bien dices, no llegas a desintegrarlo todo, a hacer la ceniza, y entonces lo que haces es pirolizar la materia y consigues este carbón vegetal, que al final es una materia con mucho alto porcentaje de carbono, que es de lo que se alimentan los microorganismos, Claro. y luego la estructura de este biochar son poros, son todo poros. Entonces, imaginaos un suelo súper arcilloso que le metes hasta un trozo así de biochar, la cantidad de aire que le están metiendo, la cantidad de agua que cuando llueve se puede llegar a acumular ahí y al final la cantidad de microorganismos que pueden vivir en esa estructura. Pero ¿y cómo hace la aportación del biochar? ¿Cómo la hace? ¿Hay alguna dosis por planta? ¿Llena el cordón o todo lo que pilla? Ahí ¿Hay ya no te sé. Yo lo que lo hago es, antes de cultivar en hortaliza, ¿no? Pues echo biochar con el compost y lo mezclo todo. Que es lo que digo que, por ejemplo, yo me imagino un olivar y al final el biochar pues no tiene mucho sentido que se quede en superficie. Y creo que habría que hacer Claro. un base de rotobato o algo para incorporar. Le veo mucho potencial, chicos, en sobre todo los primeros, si tú quieres hacer la transición de un suelo pues muy labrado, que sabes que no vas a dejar de labrar de golpe, que tienes que aumentar mucho la materia orgánica. El biochar es una forma de aumentar muy rápido la materia orgánica, ya que os he dicho que es una forma muy estable. Entonces creo que ahí tiene mucho sentido. Pero ya, por ejemplo, en un olivar como el del tuyo, Pepe, tú ahora mismo a lo mejor no te interesa labrar. Ya tienes ahí una vida en tu suelo que al labrar, No, yo sabes que no la hago. ¿sabes? Eso se No, lo has Yo de sabes sí. que comer no a lo hago. tu abuelo, Tony. A mi abuelo le vendí. Le dices, antes de que vaya a labrar, le dices, espera, espera, espera. Le tiras el biochar y que labre luego todo lo que quiera. Ahí hay que hacer muchas cosas en este suelo, tío. Se lleva mucho, el biochar ahora, Sí, muchísimo. sí, O está. sea, Y no Sí, sabéis lo caro que es. O sea, es claro. limitado, es carísimo. o sea, comprar. Pero bueno, yo creía que se llevaba porque es fácil de hacer, ¿no? En realidad, un bidón tapado, ¿no? Y, Pero o ¿sabes sea, lo que pasa? Que al final tienes que ir metiendo rama una a una. Entonces, es fácil, digamos, claro, tienen ¿sabes? trabajo. Sí, el resultado que te sale es poca cantidad, claro. Estás ahí muchas horas invirtiendo mucho tiempo para luego, pues bueno, una cantidad para un huerto, entiendo, claro. Sí. No para. Claro. Qué bien, pues ya os digo, yo lo que sí me sorprendió mucho, porque yo siempre, cuando he pensado en acolchado orgánico, siempre he pensado en la paja. Y bueno, no sé, pues lo veía, pues, por un lado evita que suba mucho la temperatura del suelo, por otro lado oxigena la superficie,
aguanta más la humedad, evita que salgan hierbas, que sean otro tipo de hierba que no sea la del cultivo, ¿no? Y lo había visto siempre en huerto, nunca lo había visto en olivar. Y hace poco me mandaron una foto, no imagináis el cambio del antes y del después, ¿eh? Claro, eso sí, una capa de paja increíble. Claro. Entiendo que es lo que digo, ya previo a eso habían tenido en cuenta el tema de la materia orgánica. Y pienso muchas veces, si la paja funciona, porque no sé si habéis hablado de la lana, No, pero... Eso toca ahora, eso tiene que tocar ahora. Claro, claro. Pero antes, me antes, llama antes, de, muchísimo la antes, atención. antes de hablar de eso, nos hemos dejado, o sea, Pepe ha dicho lo de la paja y hablando de cubiertas orgánicas, hablemos de abonos verdes y usarlos como cubiertas. Porque Claro, cubiertas si la paja es buena, hacer un abono verde o abono verde, que bueno, supongo que todos conocéis aquí en Cataluña tenemos al gran Ernest Mas, que bueno, ya no solo es hacer abonos verdes y aplastarlos con el roller y plantar encima, sino que ya es hacer una brasicácea que haga flor, lignifique y carbono para el suelo. O sea, ya es nivel de todo, de hacer un 360 con todo. O sea, eso ya es una bestia. Me encanta lo que comentas, Raúl, que ahora nos metemos más de lleno, pero ligándolo con lo que dice Pepe, yo creo que hay que hacer un poco eso. O sea, yo meterme en un olivar y empezar a traer camiones de paja, empezar a esparcir la paja, lo veo muy laborioso. Parece que es más útil lavar un poco, sembrar una cierta de grasa y luego segarla, ¿no? A nivel de manejo, ¿cómo lo veis? Mucho más fácil. Mucho más Bueno, fácil. Claro, pero... Y tú le has dicho Llegáramos- segarla, que no picarla, porque una vez que tenemos la cubierta, no es lo mismo picarla y reducir en tamaño. Aquí ocurre el contrario. O sea, igual que decíamos que los restos de poda nos interesa hacer un picado muy fino, ¿no? A menor densidad de la madera, pues más rápido se va a descomponer. Hay una sierra. Con las cubiertas vegetales, con los abonos verdes ocurre al revés. Si la picamos, va a ser muy rápida la descomposición porque tiene mucha humedad. Entonces, prácticamente no vamos a conseguir ese acolchado. Si queremos Por eso- acolchar con Por eso las Es ni segarla, es aplastar. aplastar. O o sea, aplastar, claro. hay esto que Si es... la Pasarle un pudiéramos ruido. aplastar Bueno, mejor. supongo que lo conocéis. Es el roller lo que hace es que En- cuando en el momento óptimo tiene como unos pinchos que en el tallo lo que hace es le clava y lo que impide es que vuelva a crecer. Pero entonces la planta es como si siguiera viva, pero está muerta. Y se va descomponiendo, pero viva. Es como si dejas, cuando dejas cultivos que vayan a flor y dejas que se sequen en suelo, que siga teniendo la raíz, pero que acabe todo el ciclo. Pues lo mismo, pero aplastado. Claro, Mira, el mejor él lo que hace ejemplo, es, cuando entra en flor, Sí, ¿no? Es cuando la pica, para Depende- aprovechar también los que no... Depende de la planta, porque por ejemplo tú como piques, como pases el roller con la mostaza blanca en marzo, se te vuelve a levantar. Ya, es que Las de fijaros- pasar en abril, depende de las zonas. Es que Mm. todo depende de las zonas. Si has de estudiar cada planta, saber el ciclo de cómo se comporta cada planta en tu cultivo y saber el momento. ¿Sabéis lo mismo que dicen tener preparada la sembradora para cuando llueva? Pues lo mismo con el roller es tener preparado el roller para aplastar. o cuando hay que segar, claro, o Exacto, aplastar. lo mismo. El mejor Un aplastante poco- de hierba, La lógica es un poco lo que decía Pepe, de no picarlo tanto para que no se descomponga tanto y aguante más en el suelo, pero luego la lógica también del roller es que al no segar, que hacer lo que hace Raúl, que no la terminas de matar del todo, no se evapora tanta agua. Entonces aún conservas, se supone, más agua para la descomposición de esa cubierta. y perdura más en el tiempo, con lo cual va a evitar que va a conseguir que la hierba salga más tarde y tal. El mejor aplastante de hierba es la lluvia. Fijaros cuando llueve cómo reduce todo el pasto. O sea, es el mejor. Y además es que deja la hierba tierna. Una hierba que está muy seca pincha, vas descalzo por el terreno y te pincha. Sin embargo, después de la lluvia se queda aplastada y se vuelve tierna, se vuelve como más esponjosa, más... O sea, ya sí se puede pisar. Hay épocas que en el campo o eres Iren, mi hijo Iren, o olvídate que no andas descalzo, vaya. Porque hay pinchos muy duros, esos pinchos cuando se humedecen ya no son tan duros.
Y disculparme que no corte, pero por no dejar atrás una duda que tenían por ahí, he leído por ahí que usaban hojas, quería usar hoja para hacer acolchado y que tenía miedo, ¿no? Es que realmente hay que temer, o sea, tenemos que tener muy claro de dónde procede el material que vayamos a usar. Si es una cubierta vegetal no hay problema porque se ha criado en nuestro entorno, en nuestra tierra y sabemos perfectamente lo que lleva. Pero cuando traemos materiales ajenos a nuestra explotación, es importantísimo saber la procedencia. A mí no me ha ocurrido como tal, pero sí que sé de gente que ha aportado mucha hoja y al final ha sido un inconveniente. O sea, no le ha venido bien al campo, porque traía residuos químicos, porque traía hongos, porque traía... Es muy importante saber de dónde procede esa hoja y cómo se ha mantenido, claro. Si hemos tenido la hoja esa encharcada, pues es muy fácil que venga con más de un hongo. Si la hoja ha estado aireada y ha estado en condiciones, pues genial. Y la misma era por no dejar... la hacían con el tema del herbicida. ¿Le tenéis miedo a acolchar con paja y que venga con herbicida? Claro, yo es que le temo a todos los químicos, les temo. Entonces, yo no meto nada en el olivar que no conozca muy bien su procedencia. Por eso creo que es mejor... Es que yo he visto pilas de estiércol que por la cama que tenían me han aparecido 5 o 6 materias activas, como dice Pepe. Sobre todo fungicidas, más que herbicidas, sobre todo fungicidas me han aparecido. Los fungicidas tipo tebuconazol, microbutanil, fungicidas que se usan que se usan en la paja, ¿vale? Que luego esa paja se usa para la cama del ganado. Entonces hay que la procedencia, como en todo, hay que tener cuidado donde traes las cosas. Si el acolchado de hoja es de un árbol que tienes en tu casa, pues usa esa hoja. Igual que para hacer un compost. Pero si lo vas a traer de fuera, yo también estoy con Pepe. Hay que tener mucho cuidado con lo que se trae y de dónde se trae. Muchísimo. Leo por ahí. Han comentado que cómo va a venir la paja con herbicidas. Pues ciertamente viene, porque hay... Sí viene. Claro. No desde ahora, desde hace muchos años hay herbicidas que son selectivos. Herbicidas para hojas anchas, herbicidas para hojas estrechas. Entonces, en cultivos de cereales se hace tratamientos con herbicidas. Con herbicidas que son para hojas anchas. Entonces no afecta al cereal como tal. Pero claro, debe traer el herbicida. Pues el material que no es nuestro, hay que saber de dónde viene. Entonces, lo mejor es generarnos nuestro propio acolchado. Por eso decía, la persona que tiene ovejas, pues que use la lana, la persona que tiene papel porque tiene un primo que hace papel reciclable, pues que use el papel, el que tenga paja cerca, que use la paja, pero sobre todo conocer de dónde procede, ¿no? Sobre todo eso. Raúl, ¿quieres añadir un poquito más de esto o pasamos a lo de Ernest y luego a la lana? Bueno, yo quería también decir que habéis dicho, que Pepe ha dicho que también lo que mejor que aplasta las plantas son la lluvia, pero los animales también. Con sus pezuñas. A mí los animales, es que para mí lo son todo. Y Pepe lo corroborará, es que son una maravilla, es que te ayudan, te lo gestionan todo. Yo empecé sin animales, Raúl, y a día de hoy soy defensor de un cultivo ecológico sin animales no termina siendo ecológico. O sea, fíjate. Y yo empecé sin animales, ¿eh? Y son un problema. Los animales en realidad son un coñazo. ¿Para qué vamos a mentirnos? O sea, es muy sufrido estar detrás de ellos, pendiente de ellos. Cuando lo pasan mal ellos, lo pasan mal tú, porque al final somos toda una familia y somos todo un equipo. Y ahora vengo preocupado porque he tenido ahí un fallillo con 4 huevos de oca. Y han nacido 3 muertos por fallo mío, vamos. Y a mí, pues eso me duele, ¿sabes? Entonces, pero sí, ciertamente, sin animales no culminamos, no llegamos a hacer una agricultura regenerativa. Totalmente. Porque es que valen para todo. Es que hacen control de plagas y de cubiertas. Están estercolando, están labrando. Son una maravilla. Está fuera. Sí. Es que se nos ha salido el perro a la calle. Y lo estoy escuchando. Oye, por favor, hablarme de la lana, porque es que yo por privado ya le he preguntado a Raúl alguna vez, porque yo he escuchado hablar muy bien de la lana y creo que no solo tiene buenas propiedades para el suelo, sino que también podría tener muy buenas propiedades para hacerlo vía foliar, para usarla como un bioestimulante. Seguro que tiene propiedades. Se puede hacer a Raúl. Se pueden hacer biofertilizantes, pero el problema es que es carillo hacerlo.
Eh, porque necesito... ya la analítica de la composición. La tengo aquí delante. ¡Bueno! ¿Y qué conclusiones sacas? ¿Qué lleva la lana? Mira, os puedo dictar, si queréis. No, 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 no. No, no, pero la verdad, o sea, os diré, relación carbono-nitrógeno de 4,4 tiene. Vale, muy baja, bastante nitrógeno. Exacto, es bastante nitrógeno y luego, pero tiene un de carbono orgánico 46%. Está bien. Yo básicamente hice la analítica por el hecho de, pues si te preguntan, pues saber más o menos qué estás incorporando en suelo cuando se descomponga. Pero al final, la lana hay que entender que también hay muchas razas, hay muchos tipos de lana. Entonces, no es algo general. Tú cuando haces un abono verde de una planta, sí que dependerá de la zona donde lo hagas, pero más o menos sabrás más o menos lo que estás aportando. Pero claro, la lana, yo porque la cojo de aquí, de la ganadera que le cojo, de Karma, y es su tipo de lana, pero a lo mejor me voy a otro ganadero y tal como han almacenado la lana o cualquier cosa, a lo mejor será otra cosa. Entonces, y seguro que también hacer un acolchado de lana con lana recién esquilada debe ser diferente con una lana que deben tener guardada de hace 3 años. Vale, Eso lo pero compensa, claro. entonces, eso tiene lógica, ¿no? Pero vamos a hacer unos estos generales, ¿no? Unas directrices generales. ¿Qué tal la lana? O sea, la lana es un residuo, lo primero, ¿no? Nadie quiere la lana, pero vamos, en tu zona, por aquí, por Murcia, en todos sitios. En toda Entonces, España y en todo el mundo casi, ¿eh? Pero entonces, ¿qué pasa con la lana? La puedes usar en tu huerto para acolchar, ¿no, Raúl? básicamente, yo es eso, bueno, no es para explicar la historia, pero mi idea, yo cuando me enteré que la lana tenía ese problema, yo dije, esto hay que encontrarle una solución, porque es que no puede ser que nadie esté encontrando soluciones. Cada vez me encuentro que hay más proyectos buscando soluciones para la lana. Entonces yo dije, vale, yo tengo ahora un huerto. ¿Cómo voy a colchar? La paja, que me tengo que ir a buscar un ganadero que me va a cobrar no sé cuánto dinero ahora mismo, porque tampoco es barata la paja. Y dije, hostia, hay este problema de la lana. Y dije, vamos a probar, ¿cuáles son las propiedades de la lana? La lana, bueno, primero es ignífuga. Muy buena retenedora de líquidos. Vale. Ya no solo agua, sino líquidos en general. Ralentiza bastante la aparición de adventicias. Evidentemente, siempre hay adventicias que son muy puñeteras. Hablando de correbuela. Supongo que Que le dé igual lo que le pongas. si pones mucha lana no va a poder pasar. Pero es que la correbuela es tan fina que es que encuentra el hueco. Que es que le da igual. Es alucinante. Pero yo le encuentro beneficio también a la correbuela, pero luego también la lana, pues humedad, podemos ahorrar el tema del agua y luego es muy buena aislante. Eso iba. Antiguamente, Yo ya antiguamente se usaba en construcción. En la construcción se Para hacer usaba la camas, lana. macho. Para hacer camas. ¿Sabes? Y Exacto. como tejido para la ropa, por Colchones. supuesto. Nosotros la usábamos para hacer cama caliente en los semilleros. En Marmolejo se usaba la lana recién esquilada. Y entonces, por eso yo confío mucho en la lana, porque no tiene que alcanzar una temperatura muy extrema cuando en semillas se usa. Y las plantas salían fenómenas, ¿eh? Las tomateras, los pimientos, los pepinos, salían unas plantas muy buenas. Luego yo le veo otra cosa muy buena a la lana, que es precisamente esa porosidad de la que tú hablas, Raúl, también puede hacer de refugio para muchos microinsectos que nos pueden venir muy bien. O sea, creo que... Arañas. Arañas, claro. Es brutal. Pero os lo juro, la cantidad y diversidad de arañas que veo en mi huerto es espectacular. Claro. Es brutal. Es brutal. Luego también, yo básicamente, ¿por qué decidí la lana? Porque dije, hostia, muy buena retenedora de agua.
pues con los problemas que tenemos con el agua, vamos a usarla. Si realmente vamos a ahorrar riegos. Y es brutal. O sea, yo Y he sobre todo, llegado... Raúl, la elegiste porque la tienes a mano. La La tienes elegí, cerca. exacto. Un material que A te la, a sale la, barato. a la ganadera que le cojo la tengo a 25 minutos del huerto en coche. Claro. Claro, la cosa está en aprovechar lo que tenemos alrededor, lo que Correcto. digo siempre. Yo es lo que Y digo la basura siempre. de uno es el tesoro para otro, y ciertamente lo es. Es O lo, sea, nosotros la leche, cuando hablo de leche, no hablo de leche como tal, hablo de la limpieza de la sala de ordeño. Al final eso es un, joder, ¿cómo decirlo? Es un resto del Un ganadero, residuo. es es un un, residuo. ver- un vertido, algo que a él, Residuo. un residuo, ¿no? Y un vertido que él tiene que almacenarlo porque eso no lo puede tirar. O sea, al final nos ayudamos unos a otros, ¿eh? Es usar la agricultura se puede beneficiar mucho de la ganadería, muchísimo. Y es Claro, más, pero yo, por siempre lo es. ejemplo, yo no me iría a la otra punta de Cataluña a buscar la lana, porque ya pierde el Ya. sentido. Ocurre igual como con el tema microorganismos, ¿no? A mí todo el mundo me habla, ¿por qué no va y coge microorganismos? Si es que el microorganismo, como no sea del propio suelo, del propio entorno, ya No pierde el tiene sentido. sentido. No tiene Claro. sentido. Yo sí Totalmente. que Y recomiendo ir Raúl, a zonas cercanas, zonas naturales cercanas, algún bosque que tengas cercano de tu olivar o incluso algún árbol que tengas cercano donde se ha acumulado materia orgánica siempre y coger ahí un poco de ese mantillo, hacer un té de compost y Sí, inocular. pero Pero claro, tú a cercano, como nivel... bien dice, cercano, con la misma altitud, con la misma humedad, con el mismo tipo de suelo. No es tan fácil. Yo creo que es más fácil generar tus propios microorganismos, no generarlos tú, sino dejar a la naturaleza que haga y esperar y ser pacientes. Todo llega para quien sabe esperar. Muy O sea, está muy degenerado el suelo de microorganismos, está claro. Pero Yo he visto estiércoles que no volviendo se al tema del degradan. acolchado, entonces Raúl, de momento hemos hablado de bastantes buenos beneficios, ¿no? Aislante térmico, retiene bastante agua, a la vez deja poros. ¿Algún inconveniente que la hayas visto en estos 6 meses que llevas usándola? O bueno, no sé exactamente. Estoy casi a un año de llevarla usando. Wow. Casi un año, sí. Inconvenientes, de momento solo lo he visto con el cultivo de la haba, porque retiene demasiada humedad y a la haba no le gusta tanto. Vale. Pero eso es en general de lava. Yo, por ejemplo, el lava tampoco la suelo acolchar porque lo que tú dices, enseguida se le pegan hongos y luego ella enseguida crece y no hace falta acolcharla tampoco. Pero en cambio con la paja he producido muy bien. Con la paja, al tener más hueco, más espacio, circula más el aire. Claro, el problema de la lana es que no deja. No deja ni que entre temperatura, ni y que que salga. salga. Y la circulación del agua, del aire, poca. A no ser que abras espacios, pocos circula. Entonces, inconvenientes, es que yo no le veo ninguno. Al final, es saberla gestionar. O sea, saber para qué la vas a usar. Yo la veo muy buena. Otro beneficio para el plantel. Lo que decía Pepe, pues yo empecé a hacer Estamos plantel con la ahí. lana. Yo, Muy yo ahora al plantel pongo un taco de lana, pongo la tierra y pongo la semilla. Y es espectacular cómo las, bueno, habéis visto algún plantel que lo he compartido por Instagram o lo que sea, pero es que se acaba mezclando la lana con La la raíz. tierra y las raíces están envueltas. O sea, y aparte luego cuando incorporas este plantel en el suelo, ya le estás, claro, el problema del plantel es cuando lo pasas de plantel al suelo, porque ese estrés, ese necesita agua, pues con la lana pues le estás ayudando a pues mantenerse mejor. Pues tiene aún ese agua y yo he llegado a estar sin regar 4 días un plantel. Evidentemente, ahora hace bastante calor, ahora a lo mejor 2 días podría estar. Pero contando que normalmente la gente riega el plantel cada día, Pues ya es un ya ahorro, desde luego. es un ahorro. Oye, ¿y Y la yo labra, he Raúl? llegado, ¿eh? ¿La labras la lana una vez que has hecho el acolchado de un año para otro? ¿La envuelves con la tierra? No. Es que Raúl no labra. ¿Y cuánto te Raúl no dura labra. la lana? Raúl lo que hizo es, yo cogí el huerto en julio.
lo que hice es, sí que le hice una aportación de excrementos de vaca, pasé el moticultor para mezclar un poco superficialmente y puse el riego y la lana. La lana no la he vuelto a tocar. Lo que he ido haciendo es Añadir, ir añadiendo. supongo. Exacto, porque cuando he ido haciendo gestiones de, por ejemplo, sí que cuando he acabado un cultivo y también de gestionar un poco las hierbas para el siguiente cultivo, pues sí que al final acabo quitando un poco de lana del bancal, pero y añado más lana. Yo no la toco, Claro, es que no yo, la toco. Sí, Jairo. Claro, el problema de la lana es el hecho de labrarla, porque si lo mezclas con ¿qué maquinaria hay que pueda mezclar claro, la lana con el se suelo? enredaría la fresa seguramente, Se sería revienta la imposible. máquina. Claro, Bueno, eso claro, para claro. eso ves, mira, Tony, le pones un poco de lana por el suelo a tu abuelo mezclado y que se le casque el moticultor y ya verás cómo no vuelve a labrar. Se acabó el Qué labrar. Se cabrón. acabó la nada. Pero, Se te ha acabado. entonces mi pregunta es, ¿no tienes medido el tiempo de descomposición? ¿Tienes hecho alguna prueba de dejo aquí la lana sin aportarle más lana para ver cuánto tarda en incorporarse al suelo por ella misma? Eso no lo he hecho. Lo que sí que voy viendo que cuando a veces, porque a mí me encanta levantar Sí. la lana, ir mirando por debajo, y sí que voy viendo que se va mezclando ya con el suelo. ¿Y ves escarabajos? Escarabajos no he visto aún. Lo Tienes que que veo fijar. mucho es grillos. Los grillos les encanta la Vale. lana. Yo te voy a pedir como favor bichero, que ya sabes que me encantan los bichos, porfi, tío, a ver si ves escarabajos de la familia del Mestidae, tío, que supuestamente se alimentan de restos de pelos, de plumas y Ah, demás, ¿sabes? Son los escarabajos de las alfombras que le llaman. vale, El Antrenus, género Antrenus, ¿sabes? Todos esos escarabajillos son buenos. En estado adulto comen polen, ¿vale? Pero vale, estoy loco por encontrar larvas de esos escarabajos, porque yo tengo muchos en las flores, muchísimos, y están comiendo algún resto animal o algo en el suelo, pero no encuentro las larvas, ¿me entiendes? Entonces yo creo que tú con la lana tienes que encontrar pupas, larvas o alguna cosa de esos escarabajos. Es muy pequeñito, tiene que ser una oruga muy pequeña. Se puede vale. confundir igual con una de mariquita, tiene pelos y tal. Mándame fotos, tío, cuando levantes y veas un bichillo ahí, tío, que me va a Vale. poner... Eso me pone a mí muy cachondo cuando me ponen un bicho que no conozco, tío. Porque no he visto nunca. Bueno, como el que te Yo he mandé, ¿no? pensado, Ese. he Parecido, pensado tío. hacer acolchado, ya que has sacado el tema de que hay escarabajos que comen de restos animales, he pensado hacer acolchados con la pluma de la oca, de las gallinas, porque cuando tienen el cambio de pluma dentro de los recintos se llega a acumular bastante pluma. Sí, Y joder, macho, ya es que pisas por encima y es que es una gozada. Entonces, todos los años echamos huertos, sabéis que todos los años metemos huertos, sobre todo para los animales, ¿no? Metemos mucho tema sandía y tal. Mm. Este año no hemos echado porque, dada la sequía, pues no era, vamos, no podía ser, imposible. Pero para años próximos, si volviera la lluvia alguna vez, posiblemente llene las calles con plumas. Porque claro, plumas no tenemos mucho, pero... Y a ver qué tal, a Interesante. ver qué tal. Creo que puede Pepe, ser un te buen digo lo acolchado. mismo, levántame plumas, por favor, y búscame la larva de ese escarabajo, que tengo unas ganas locas por verla, tío. bueno, Yo tengo ganas de que y venga a podríamos, visitarnos, Jairo, podríamos porque incluso, aquí hay insectos guapos, vamos. Creo Yo que estoy va a cerquita, disfrutar. tío. Yo estoy cerquita de Úbeda, por así decirlo, básicamente. A ver si puedo ir, porque además yo, cuando me casé, el catering era de Úbeda, la Ermita de Ah, Dios, no sé si te joder. suena. ¿Cómo la? Ermita de Dios, ¿te suena? Ah, sí, sí, claro, claro que me Pues suena. eso fueron, vamos, tengo que volver por agradecimiento porque son unos máquinas. La gente de Jaén es muy máquina. Tengo ganas de ir a Úbeda, tío. Qué bueno, qué A bueno. ver si Pues ya me sabes, escapo y tienes te que voy a venir. ver, tío. Hombre, si viene a Úbeda, es que como me entere que ha venido a Úbeda y no ha venido a verme, pues ya. No me matas directamente, te doy permiso. Vamos, voy a buscarte Jairo, ya. lo que decías de la descomposición de la lana, está comentando Huerto del Sí, lo he Ermitaño. visto, Lo has lo he visto, visto. ¿no? Que dice Pero que él Pero está es que haciendo compost no, con pero lana él no la usa el acolchado. Yo creo que él ha puesto anteriormente que él la lana la usa como en el compost. como Claro, pero compó. bueno, Entonces, claro, a ver, un compó, el proceso va a ser más rápido de descomposición siempre. vale, pero ya es un hecho de que al final se descompone en un periodo más o menos Hombre, normal.
Lo que ya no sé yo si las lombrices, si en mi compostera se la comería, no se la comería, no tengo ni idea, Pero tío, claro, ni idea. has de vigilar. El problema es que en el compost no creo que cantidades muy grandes de lana puedas poner, ¿eh? Porque, Claro, no lo sé. Por qué lo dices, Raúl? porque si pones mucha cantidad se te va a quedar. Se va a tardar más en descomponerse. Pero a la vez has dicho que tiene una relación carbono-nitrógeno baja, ¿eh? O sea, a mí me ha sorprendido que la tuviera tan baja, ¿eh? O sea, un Claro, 3. esta sí, No claro, sé, yo es claro, que... es que es lo que te decía, que a lo mejor justamente esa lana que llevé a analizar, pues es así, pero es que Otra porque esta a lana. lo mejor, esta creo que llevé a analizar y era lana que llevaba 3 años Claro, guardada. es que Y la relación a lo mejor es distinta, pero por ejemplo, yo que estoy manejando mucho, ya sabes que he dado un curso de compostaje y demás, una gallinaza tiene una relación carbono-nitrógeno de 11, algunas gallinazas de 4. Un estiércol, si tiene mucha cama, tiene una relación carbono-nitrógeno de 30, ¿no? Entonces, por eso el valor ese me ha parecido bastante bajo. No sé, a lo mejor se tendría que volver a llevar, ¿eh? Y también puede ser por el laboratorio o cualquier cosa. Estas cosas nunca puede ser no tiene por qué ser por el material, sino pues hay muchos factores en lo esto. Sí, a que lo mejor sí Pero puede la ser forma de... lo que sí puede ser interesante para cubrir el propio compó, para evitar evaporación. Cuando tú tienes un compó, yo Bueno, por ejemplo en biodinámica siempre uso restos vegetales para que no se me reseque mucho el claro, compó. claro. Igual hacer una capa de lana te evita también. esa evaporación. Puede ser muy O, interesante. o si tienes, en vez de tener esto que la normativa te obliga a tener, si tienes excrementos, poner tu capita de hormigón, pues pones tu capita de lana por debajo y te chupa todos los lixiviados de los excrementos. Más interesante Ya, aún. Qué bueno. también. Oye, y chicos, ¿se os ocurre algún acolchado más que no hemos tocado? Hemos visto plástico, hemos visto papel, hemos visto lana, hemos visto restos vegetales, ya sea paja o ya sea triturado. ¿Qué más se os ocurre? Hace mucho corcho, se usa corteza de pino. En jardinería la corteza de Es muy pino se usa útil. muchísimo como Sí, colchón. también bastante carbonosa, ¿no? Por lo que Claro. estamos hablando. Y ahí sí que hay más riesgo de acidificación, precisamente por lo que hemos comentado, porque ya una corteza de pino tiene una densidad, va a tardar más tiempo en descomponerse. Entonces, bueno, a mí me gusta el tema de la lana porque quiero experimentar. Quiero experimentar porque, perdón, pues por eso bebo tanta agua, se me va la voz. Para tema lombrices me podría venir muy bien, para recoger los lisivias de la lombriz e incluso para alimentarla, porque la lombriz se alimenta hasta de pelo. Así que posiblemente también se alimente de la lana. Y Correcto. como siempre digo, la lombriz es de los mejores bichos para decir eso de así comer bicho, así caga. Porque según lo que coma la lombriz, así nos va a dar. Y tengo mucha curiosidad de saber qué propiedades tiene la lana, que seguro que tiene un montón. Claro, yo Tiene quería Como ver un tema, bastante. poquito el Y análisis. ahora lo bueno es que ahora se está en Francia ya llevan un tiempo, en Alemania están avanzando mucho sobre pelletizar la lana. Hacer pellets de el lana pelo, para hacer la abonos. lana, Sí. Interesante, interesante. claro. Hay un Y par la Sí, o verdad de... que como una están bola de sacando arcilla, o como resultados una buenos. fibra de coco. ¿Eh? Para peles para retener la humedad. O sea, ya Sí. no sé si como abono, pero como para hacer un cultivo hidropónico donde haya peles de lana, imagínate, ¿por qué no? Igual que se usa la fibra de coco, se usa Correcto. con las de arcilla. Sí, Muy, sí. muy interesante. He visto antes algo por ahí y se me ha ido, que me ha Yo llamado la curiosidad. las tengo aquí. Hay un par de preguntas. Carminas Garden dicen que si el cartón se puede usar. Ya hemos comentado que sí, que mucha gente lo usa en el huerto urbano. Interesante, pues quitar pegamentos, o sea, los típicos Claro. plásticos. Y si el cartón tiene mucha tinta, ahí ya a lo mejor yo me cortaría. Cartón crudo mejor. Yo lo que haría sería, yo muchas veces el cartón lo que haría sería quitarle la capa exterior y dejaría los canalillos que hay. ¿Sabéis lo que os digo? Que son Ah, como, sí. yo dejaría eso. Sí, el Pero interior. escucha, por alusiones que voy a poner, porque es que Arcerocillo no deja de poner comentarios un montón. Yo me creo con mis abuelos, por Bueno, alusiones. pero no Entonces, vamos a entrar no, yo creo, no, a comentarios de ese estilo. pero está bien también dejarlo claro, que yo me creo con mis abuelos, porque es que hay una serie de comentarios ahí que es que me pierdo, tío, en el chat, me pierdo cosas de riego, de agua, de no sé qué.
Estamos hablando de cubiertas vegetales Acolchado. hoy. Aprovecho para decir que tenemos un podcast en Spotify, que ahí hemos hablado del control de plagas y tal, así que Arcedociño, si no nos conoces, por favor, vete a Spotify y podrás ver horas y horas y YouTube. horas de charlas. Estamos en YouTube también. Y luego la otra duda que decían era que si ponía acolchado entre los caminos ya no sale pasto. Ya, al final, una de las funciones del acolchado es que no salga la hierba. Si el acolchado Sí, es sí, suficientemente grueso como para que no le dé el sol, no va a salir hierba, ¿no, compañeros? Depende Evidentemente. es que depende si quiere el pasto o no lo quiere. No, no Claro. lo quiere. Pero no es incompatible, ¿eh? Porque a veces No, pensamos no es que un incompatible. acolchado es incompatible con la cubierta vegetal y no lo es. Está claro que si hacemos un acolchado no vamos a tener cubierta vegetal. Principalmente porque va a tapar la entrada de luz. Entonces, pero una vez que se descompone ese acolchado, vamos a tener un buen suelo, un suelo nutrido que nos va a dar una cubierta vegetal muy buena. Por eso comento, o sea, en primer lugar, tener claro si lo que queremos es un acolchado de por vida, porque tengo un camino y lo quiero tener siempre acolchado, o simplemente un acolchado temporal y pasajero, con los beneficios que nos va a dar durante ese tiempo y las aportaciones que nos va a dar después. ¿Sabéis por dónde voy? Sí, sí, pero yo creo que la pregunta iba por eso, porque no quiere pasto, tiene un problema con la hierba ahí y pregunta si acolchándolo lo puede solucionar. Yo creo que sí, que acolchándolo suficientemente grande lo puede llegar a controlar. Claro, a Un veces acolchado con cartón. el acolchado, si lo haces con grano, te va a salir hierba también. Eso también hay que ser conscientes. Sí, Cuando se exacto. descomponga, Claro, depende correcto. cómo hagas el acolchado, ¿entendéis? También es otro. Un acolchado con punto que cartón, no- Jairo. Ah, con Para cartón. Y evitar la hierba, lo mejor es un acolchado con cartón. y al final también depende, porque ahora estaba mirando quién ha puesto el comentario y yo sigo a esta persona y tiene gallinas. ¿Para qué quieres el acolchado si tienes gallinas? ¿Que se te Claro, coman mete la las hierba? gallinas que te coman Coño. todo. No, Pues ya pero está. está bien. Raúl, pero está Ah, bien. que Yo, por sí, ejemplo, los acolchados que ya los lo sé, uso pero es para que- los caminos. Es O sea, que yo metería a los animales en todos lados, Pepe. Sí, pero a lo mejor en medio Pero si es que el no. acolchado, como del acolchado podemos sacar tantas cosas, yo, por ejemplo, lo uso para los caminos. Yo ya me harté de ver rodadas por todos lados del olivar y dije, me voy a hacer una distribución de caminos y por ahí es por donde voy a andar con el coche. Y parece que no, pero un coche no pesa lo que un tractor, pero también es un peso. Hombre, sí, tu Y está coche. aplastando el suelo y está castigando Claro, claro. la porosidad del terreno. Yo Pasas con siempre la en los cuba, y caminos pasas con procuro la tenerlo cuba. acolchado. ¿Cómo? Que pasas Perdón. también con la cuba, que no es el coche solo, es la cuba llena de No, agua. y el remolque cargado de aceitunas, y el remolque cargado de palos, y el remolque cargado de Eso es peso. piedras, de Eso tierra. es peso, eso es peso. Eso. Yo no he hecho, o sea, yo al revés, yo lo que quiero es hierba. Estoy súper preocupado por el tema sequía porque es que me quedo sin hierba para mis animales. Y fijaros en el mes que estamos. O sea, yo lo que quiero es hierba. Pero en este caso, lo que busco del acolchado es precisamente que el suelo no se me apelmace, ¿no? Entonces, por ahí, aunque no tuviera acolchado, no me va a salir la hierba, porque solo con el paso de la rodada voy a eliminar mucha hierba. Claro, Entonces, apelmazando, compactando. claro, delante de la caravana lo que tengo son láminas de cartón, porque lo que quiero delante de la caravana es Es que no te... no tener hierba. Entonces, el mejor acolchado para no tener hierba no es la paja, no es el picado de restos vegetales. Y no sé si es la lana porque no la he usado, pero aseguro que para evitar hierba lo mejor es el cartón. ¿Por qué? Porque no deja pasar nada a la luz. La paja al final va a tener un espacio entre brizna y brizna, va a quedar espacio, va a penetrar luz y va a salir hierba. Con cartón, créeme que no sale hierba Claro, ninguna. al final- Con lámina de cartón. Si echáis viruta de cartón, pues supongo que también saldrá. Claro. Saldrá la hierba cuando el cartón se haya degradado, se haya hecho una materia orgánica. Entonces sí, claro, entonces ya saldrá la hierba. Pero mientras dure el cartón, hierba ninguna, vamos. No, eso está claro. El cartón es. Yo, por lo que he ido viendo de todos los acolchados, sí que es el que al final deja que la hierba no salga. Porque aunque hagas tochos de paja o lo que sea, es que la hierba te va a salir. Porque Sí, porque hay hierbas- con un solo. Al final la hierba tiene la capacidad a la que es. Claro, están adaptadas acostumbradas al ambiente, a todo. Y son años de evolución. Los cultivos no, porque los hemos ido tocando nosotros. Pero al final, las hierbas, las adventicias, a la que les da un rayo de sol y un poco de humedad, para arriba.
Es que no necesitan más, no necesitan más. Es Ya ves, así. ya ves. Qué bueno, Bosquetero. Pues no sé, creo que en principio muy contento con el directo porque hemos tocado todos los temas que queríamos tocar. No sé si alguno quiere hacer alguna aportación, algo que creáis que se olvida. Bueno, Nada, simplemente yo. Bueno, empieza tú, Raúl, que estás Los arriba. tres a la vez, tío. Dale, Raúl. No, yo solo quería decir que al final, primero de todo, hemos ido hablando de varias cosas y es muy importante hacer primero, si podéis, al final, si tienes un huerto de autoconsumo, a ver, no sale a cuenta, pero hay opciones de analizar bien tu suelo, saber lo que tienes, primero eso. A partir de ahí, de saber lo que tienes y qué necesita, escoge qué acolchado y siempre lo más próximo posible, por favor. Muy Y bueno. porque es que Claro. es todo ventajas. Y saber cómo lo estamos haciendo, saber cuándo ponerlo. Y si no, no pasa nada por compartir, ayudarnos entre nosotros, que al final para eso estamos también. Yo sí, yo podría haber hecho así y decirme, va, voy a usar la lana, me lo callo hasta que lo investigue bien y ya diré algo de aquí. No, yo dije, hay que solucionar esto, pues para adelante con la lana. Igual que los abonos verdes, lo que sea. Pero al final es investigar y saber lo que tenemos en nuestro terreno y a partir de ahí decidir qué ponemos. Y al final es lo de siempre. ¿A qué conclusión llegamos siempre? Observar. Muy bien. Al final llegamos a la misma conclusión Buena siempre. conclusión, buena conclusión. Observar y saber gestionar. Y ya Claro. está. No hay nada Sí. bueno ni malo. Es lo que decía Jairo, ¿el plástico malo? No, si te dura varios años y luego lo reciclas bien, pues tú lo has A ver, amortizado y te ha salido a cuenta. yo soy antiplástico, pero al final un espárrago blanco, es que si no tiene un plástico, ¿cómo lo conviertes? O sea, tenemos que pensar en lo que somos. Somos productores, somos agricultores. Y, También tenemos que pensar mucho en la rentabilidad, sobre todo a día de hoy, que está todo como sí, sí, está. el Entonces, tema lo con el primero, plástico es quiero un eso. acolchado. Quiero un acolchado. Coño, no te busques un acolchado que te va a suponer más caro que no tenerlo. O sea, búscate algo próximo, algo que sea de confianza, que tú sepas su procedencia. No tires hoja de olivo por tirar, porque puedes tener problemas. Si conoces la procedencia de la hoja, úsala sin miedo. ¿No? Y luego, una vez que tengas el material que más te convenga, muchas veces no es porque te da lo que buscas, es porque el que más te conviene, porque es que abro la puerta y lo tengo en la puerta de mi casa. Entonces no me cuesta nada. Estoy haciendo un favor a alguien que para él es un residuo y a mí no me está costando un duro y me está dando un beneficio. Una vez que tenga el material que yo puedo utilizar, saber cómo funciona y tener muy claro que no es lo mismo usar paja como, como cartón, como plástico, como algodón, como restos de poda. Cada material va a tener un tiempo y va a tener unas ventajas, no hay más. Muy bien, Pepe. Mm. Buena aportación. Jairo, para despedir directo. Yo, yo creo que ha sido un directo, me parece que de los más interesantes que hemos hecho, porque creo que hemos dado muchas alternativas, muchas opciones. Yo añadiría un poquitillo lo que dice Raúl, lo que dice Pepe, temas de sostenibilidad y al final, pues que tengas lo que tengas cercano, lo que te sea más barato, lo que mejor puedas descomponer, por así decirlo. Yo ya sabéis que nunca soy ni de blanco ni de negro, yo siempre me voy a los tonos grises. El plástico ya dije al inicio de este directo que no iba a hablar mal de él porque, oye, sé que, como dice Pepe, para el espárrago, para la fresa, para muchos cultivos se usa, pero sí que soy un defensor de que lo que se use se gestione bien. Es decir, Claro. gestionemos bien lo que usemos. Si usamos un plástico, vamos a gestionarlo bien. No vamos a echarlo al monte, ni lo vamos a tirar al mar, ni vamos a reciclarlo, vamos a intentar darle la máxima durabilidad. Coño, si tardan en degradarse 1000 años, porque dure 5 años ese plástico no va a pasar nada, ¿sabes? Le estás quitando 5 años a que se degrade de manera natural. Así que yo qué sé, creo que estoy muy contento de este directo, sinceramente. Creo que nos hemos portado muy bien hoy. No nos hemos pisado tanto, que siempre nos pisamos, y nada, simplemente que agradeceros el haber compartido vuestras experiencias con los acolchados, que me parece muy interesante. El tema de la lana me parece interesante, lo que ha hablado Pepe de cubiertas me parece súper interesante, y al final, pues lo de siempre, respetemos lo que tenemos y cuidemos nuestro entorno. Nada más. Qué bueno, Jairo. Pues nada, yo quiero añadir que acolchemos el suelo. O sea como sea, acolcha el suelo. Y si tienes un frutal y demás, acólchalo con cubiertas vivas que van a hacer muchas funciones.
Y también muy importante lo que ha dicho Pepe, que conozcamos nuestro contexto, para qué vamos a acolchar. No es lo mismo acolchar un frutal que una hortaliza, y con qué lo vamos a acolchar. No es lo mismo acolchar con un papel que acolchar con una paja, que acolchar con un triturado. Entonces, una vez conociendo tus posibilidades, tu contexto, valorar y tomar la mejor decisión. Y nada, muchas gracias a todos los que se han pasado a lo largo del directo de hoy. Como siempre, están el resto de episodios en YouTube, Los Bosqueteros, y en Spotify con el mismo nombre. Y nada, un saludo de parte de Tony. Antes de que nos vayamos, que se me ha olvidado deciros una cosa, que no sé, aún no lo sé, tendría que, porque puedo ir al huerto poco tiempo, pero creo que a los caracoles no les gusta la lana. ¡Ole! Ojo, Y buen dato. lo dejo ahí. Y lo dejo ahí, porque no he tenido Haremos problemas de pruebas caracoles con la lana. y no los veo con cojones a subir la lana. Ese es un problema, nos vemos ese es el un próximo problema para los miércoles. vecinos pistoleros que tú tienes, porque los caracoles con pistola mal asunto llevan, ¿eh? Que se aguanten. Eso les pasa por hacerlo mal. Bueno, familia, muchas gracias Venga, por nene. vuestra Que entrega. vaya y bien, vuestro tiempo. señores. Nos vemos Se el os quiere. abrazo. miércoles. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao. Invita a Jairo, que es... Vale, Soy los dos de acolchados a tope. vale. Chao, chao. Chao.